Cuando se planteó el tema del COVID, venimos de una situación de rebeliones, de ascenso revolucionario, podríamos decir, y justo en este momento nos proponen que nos metamos en casa. O sea, que dejemos de hacer lo que estábamos haciendo, que era rebeliones, asambleas para organizarlas, y por miedo a este enemigo invisible, todo el mundo a la casa. Con una contradicción, te mandaban a laburar también, ¿no? Ahí no había problema, pero a la casa. La primera conclusión que sacamos es que, bueno, esta gente evidentemente centralizada a nivel mundial en un organismo capitalista multinacional que es la OMS, está intentando, en acuerdo con todas las burguesías imperialistas, inclusive súbditas del imperialismo, frenar ese acento revolucionario con el miedo a un enemigo invisible para desmovilizarnos y meternos en cuarentena. Investigando en cómo actuaban los bolcheviques, que son supuestamente nuestros maestros, frente a situaciones muy extremas, las pestes que vivieron en Rusia en esa época, ni que hablar, recomendaban todo lo contrario. Y además nos plantean o nos proponen vacunas o remedios, y algunos científicos, como Juan y otros, empezaron a descubrir que detrás de esto había más complicaciones que respuestas favorables. Mucho tiempo después empezamos a ver el resultado efectivo de esta política sanitaria, entre comillas, muertes repentinas, enfermedades bastante jodidas de mucha gente que en nuestros propios lugares de trabajo, en los barrios, nos decían, che, me pasó esto, aquello, lo otro, y me da la impresión que tuvo que ver con las vacunas. Mariana viene investigando con algunos científicos las muertes repentinas. Y la conclusión que saca la compañera y estos compañeros o estos científicos es que están íntimamente ligados a esta política sanitaria, entre comillas, de los laboratorios, la OMS y compañía. Queremos empezar a investigar esto. Estamos convencidos que tienen que ver con una política sanitaria que nada tiene que ver con la defensa de la salud, sino todo lo contrario, con el negocio, y que el negocio está íntimamente ligado a mantener a una sociedad enferma para poder seguir vendiéndole medicamentos y además para manipularla. Los tenemos a Juan, biólogo molecular, Juan Garberi. El capitalismo, lo más caro que tiene para meter miedo es el plomo, una guerra, una dictadura. Y acá con determinadas cuestiones asociadas teóricamente a patógenos que estaban infiltrándonos y generando enfermedades, han metido miedo y han generado una situación de la cual no se podía salir por el propio miedo. Bueno. Hay dos o tres puntos que hay que estudiar con claridad. En el año 2018, el Ministerio de Salud de la Nación nos hablaba de que de enfermedades respiratorias hubo 78.000 muertes. En el año 2020, con el COVID, solo 40.000, 44.000, perdón. En el año 2021, con la introducción de las supuestas, de los inóculos, llamados supuestamente vacunas, y avisando que era una cuestión experimental, hubo 77.000 muertes. En el año 2021 estaba el 70% de la población vacunada y se observó que aumentó significativamente el número de muertes, más de un 40% con respecto al 2020, que no había una sola vacuna porque todavía no estaban instaladas acá. Esto per se nos tendría que ver llamado a la necesidad de cuestionar qué era lo que nos estaban colocando, o qué era esto, qué había acá, por qué había una diferencia significativa entre cuando no existía esto y cuando las vacunas empezaron a estar, que supuestamente tendrían que haber bajado el número de muertes, y no, y fue justamente al revés. El gobierno, el sistema, los funcionarios se negaron absolutamente a la investigación de qué era lo que había en los inóculos. El Ministerio de Salud de la Nación reconoció que solo se basaron en los documentos que bajaban las empresas. Entonces, estábamos inoculando sustancias que no sabíamos que tenían. Reconocieron que las vacunas tenía un RNA mensajero que iba a introducir en nosotros, iba a empezar a producir cuando nos inyectaran la proteína Spike, y la proteína Spike
iba a bloquear claramente el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumentando la coagulación, aumentando la presión, aumentando la retención de líquido, aumentando la retención de sodio y por lo tanto generando todas las cuestiones que esto significa. Mucho de lo que vino pasando por encontrar coágulos, muertes súbitas, etcétera, etcétera, están asociados a esta situación. Hemos hecho varias charlas donde vos explicás bien las razones por las cuales dudamos en su momento y después explicaste muy bien los problemas que ocasionaban la salud. Mariana y los científicos y sectores que están relacionados a ella insisten en que dentro de estas vacunas, fundamentalmente es la de ARN, creo, existe grafeno y que grafeno juega un papel fundamental en cuanto al ataque a la salud humana y que buena parte de las muertes súbitas y de los problemas que están ocurriendo tienen que ver con el grafeno. La cuestión de la presencia de óxido de grafeno en los viales de vacunas COVID ya fue denunciada a fines de 2020 por un médico al que conocí personalmente, y el doctor Marcelo Martínez, Luis Marcelo Martínez, que en ese momento era presidente de la Sociedad Argentina de Genética Médica. Él finalmente debió renunciar, o lo hicieron renunciar, porque imagínense que no solo estaba en contra de toda la regimentación sanitaria, advirtiendo que no había ninguna entidad biológica, llámese virus, no había ningún virus circulando en la población. El óxido de grafeno, según científicos y médicos independientes que vienen denunciando, ¿no?, su presencia en las vacunas COVID, eh, es el responsable principal, digamos, de todos estos efectos adversos, desde turbocánceres, que, digamos, antes de 2021 nunca habíamos escuchado ese término, ¿no? Otro digamos, de los signos de la acción del grafeno es el tema de las muertes repentinas. Juan decía, por ejemplo, que en 2020 no hubo exceso de mortalidad en cuanto a enfermedades respiratorias, y eso está constatado. Pero a partir de 2021, digamos, las cifras de mortalidad se elevan en los países que más vacunaron. Hay un sitio en internet que comenzó a recoger las muertes repentinas de deportistas durante los entrenamientos o los partidos, y llegaban, digamos, a mostrar, sí, que en 2 años, por ejemplo, desde el 2021, que se iniciaron las vacunaciones masivas, hasta 2023, había habido 1.400 muertes repentinas de deportistas. Como referencia podemos tomar que hay datos que indican que en 40 años, desde 1966 al 2004, eso está, digamos, es estadística, hubo 1.100. No quiero dejar de mencionar a las dos científicas que han asumido esta tarea, por la cual han sido perseguidas por el gobierno de Milei, y además con el silencio cómplice de compañeros del CONICET que las han dejado solas, y son la biotecnóloga Lorena Di Blasi y la doctora en biología Marcela Sangorrín, las dos trabajando para la Universidad del Comahue desde 2021, que están investigando el tema del grafeno, o sea, tomando investigaciones que se inician en alguna otra parte del mundo y que uno va tomándolas de base para seguir ahondando o descartando. Hay varios equipos de científicos en el mundo que están denunciando la presencia de óxido de grafeno. Escuchando a la compañera y al compañero, estamos advirtiendo la precariedad científica con que los que gobiernan las políticas sanitarias nos están tratando.
Y yo quiero agregar otra cosa, que por ahí voy a dar un ejemplo muy particular, pero que puede servir para generalizar, y que tiene que ver con la gestión de las políticas sanitarias. En el año 2024, la provincia de Corrientes destinó 97.000 millones de pesos para la salud de todos los correntinos y las correntinas. Un número así en abstracto no dice nada, pero si comparamos para ese año el presupuesto para la seguridad, veíamos que para este rubro son 126.000 millones que dispuso el gobierno de Valdés para la seguridad. Y ahí ya nos podemos dar una idea de la valorización que tiene para los políticos de turno de estos gobiernos provinciales el tema de la salud. De ese dinero que el gobierno provincial disponía, 97.000 millones, para atender 69 hospitales de la provincia, se destinó el 1,5%. ¿Qué nos está diciendo esto? Que el resto de esa masa de dinero la maneja una sola persona, el ministro de Salud de la provincia de Corrientes. Entonces, además de la precariedad investigativa sobre los hechos que aquejan a las enfermedades y a la salud, nosotros también tenemos que comenzar a pensar los presupuestos y el control de parte de usuarios y trabajadores en el terreno de la salud. Si estos controles fuesen de parte de usuarios y de trabajadores, seguramente que la distribución del dinero iba a ser otra y probablemente las investigaciones en distintos rubros necesarios para cada provincia podrían también ser otras. Desde los laboratorios, la Organización Mundial de la Salud, los gobiernos capitalistas, nos han vendido que nos querían curar algo que en realidad no era tan peligroso, o no existía inclusive, dicen algunos, con vacunas. Estamos viendo el resultado, o nos parece que ese es el resultado que tiene que ver con la vacunación masiva que ha habido, que es muertes repentinas y un montón de enfermedades, varias de las cuales llevan a la muerte, o a problemas muy jodidos para la población, para buena parte de la población del mundo. En ese sentido, hay varias teorías, o sea, análisis de el por qué estos experimentos causan semejantes problemas. Mariana está investigando, ese es el mérito de la compañera desde hace varios años, junto con un sector científico, del cual hace referencia a estas dos chicas del CONICET y el doctor Monteverde y otros más, donde una de las explicaciones, o la explicación fundamental que plantea es la existencia del grafeno y todo lo que significa. El próximo programa va a explicar Mariana qué significa esto del grafeno, por qué es tan importante entenderlo y qué efectos causa en la salud humana. Juan, según tengo entendido, tiene un matiz en relación a el análisis de el por qué afectan las vacunas. O sea, coincide con Mariana en cuanto a que la vacunación masiva con estos experimentos causa problemas gravísimos, pero el matiz que tiene es que, para vos, Juan, creo que es una cuestión de multicausalidad. No debemos decir no existe esto, no existe lo otro, porque no hay una profunda investigación. Entonces acá hay un montón de situaciones que no conocemos adecuadamente cómo están paradas, porque para hacer un estudio científico e investigar eso debemos trabajar con un número estadísticamente significativo de viales de los distintos lotes y en ellos investigar claramente la presencia de elementos, la presencia de grafeno, la presencia de mensajero, digamos, y hay todas estas cosas en sí son dañinas para nuestro cuerpo, interfieren en nuestro equilibrio armónico. Digamos, ahora, esto es lo que uno se refiere con la multicausalidad. Entonces, debemos profundizar estos estudios. Pero antes que nada, creo que el punto está en que no podemos aceptar que nos inoculen algo que no sabemos qué es lo que tiene. Estamos en un momento donde comenzamos a ver
las sospechas acerca de los resultados de las vacunas del COVID. Eso es lo que de alguna manera los compañeros están anunciando y que demuestra el nivel de precariedad científica con la que nos han llevado a una inmensa cantidad de poblaciones mundiales a inocularnos lo que desconocemos, lo que no sabemos, no solamente nosotros, sino incluso la comunidad científica. Un hecho bochornoso. Si a eso le agregamos que en todos los países y las provincias el control y la gestión de las políticas sanitarias están en poquísimas manos, que muchas veces utilizan ese poder para grandes negociados, incluso con farmacéuticas y laboratorios, estamos advirtiendo que es lo que hay que doblegar, transformar y avanzar sobre una nueva superficie de hechos que alumbren nuevas investigaciones para llegar a nuevas conclusiones y verdades reconocidas y a producir gestiones sanitarias con la mayor participación posible de la población, de los usuarios y de los trabajadores.